Bienvenidos a Encuentro FOI. Mi nombre es Rolando Vilca Vegaso y en esta ocasión nos acompaña María Elena Herrera, psicóloga y especialista en psicología clínica y de la salud, además de docente de la Universidad Católica San Pablo. María Elena, bienvenida. Buen día. María Elena, la semana pasada la Organización Mundial de la Salud ha oficializado el fin de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID. Sin embargo, la pandemia nos ha dejado una serie de secuelas y en lo que es salud mental, la situación aparentemente se ha agravado, ¿no? Quisiéramos saber a partir de tu experiencia, ¿qué secuelas nos ha dejado la pandemia en cuanto a lo que es salud mental? Así es, Rolando. Tras la pandemia hemos visto un aumento de las enfermedades de salud mental, especialmente en lo que se refiere a la ansiedad, ¿no? Esto ha afectado en todas las áreas, en todos los estratos y en todos los grupos etarios. Es decir, no ha habido distinción alguna entre niños, adolescentes o adultos mayores. A todos por igual nos ha afectado. Así es, a todos nos ha afectado en diferente manera, ¿no? En diferente porcentaje. Ahora, ¿cómo se manifiesta este incremento de la ansiedad en estos grupos etarios que tal vez los padres de familia o la población no lo percibimos? Básicamente percibimos la ansiedad o cualquier problema de salud mental en cuanto a la funcionabilidad de la persona. Es decir, cuando la persona deja de hacer las cosas que normalmente hacía o cambia sus rutinas. También podemos ver un síntoma en problemas de sueño, en problemas de alimentación y en cambios significativos de la reactividad, ¿no? Ahora, hay algunos estudios a nivel internacional que señalan que el incremento de los casos de ansiedad se habrían aumentado en 25% respecto a lo que ocurría anteriormente, antes de la pandemia. En el caso del Perú, ¿se tienen algunos estudios que evidencien este incremento? Se tienen estudios locales, no nacionales, de un incremento en aproximadamente un 20%, ¿no?, de la ansiedad. Sin embargo, como comentábamos, la ansiedad es un poco como que o está presente en todas las enfermedades de salud mental. Es como la fiebre en las enfermedades, En ¿no? todo caso, ¿qué puede desencadenar la ansiedad? Bueno, muchas cosas, ¿no? Un poco el afrontar, el regresar a la cotidianidad, el afrontar, el regresar a cosas que no sabían. Por ejemplo, los niños que tuvieron que hacer 2 años de virtualidad y nuevamente regresar con personas que no habían visto y que habían cambiado, ¿no? Incluso físicamente para ellos, ¿no? El encierro, el confinamiento y hasta estos hábitos un poco de, digamos, de reducir el relacionamiento al ámbito familiar, ¿en qué medida ayudó en algunos casos a cohesionar los lazos familiares y tal vez complicó en otros esta convivencia de por sí? Así es. Ayudó en algunos casos en cuanto más las personas se adaptaron. Es decir, los grupos que se adaptaron mejor al confinamiento, que respetaron las normas, que sabían exactamente lo que se tenía que hacer, que fueron solidarios con sus grupos, ¿no? Con sus grupos, digamos, de comunidad, se observó que ellos tuvieron menos incidencia de ansiedad. En cambio, los grupos que les fue difícil adaptarse, que nunca estuvieron en familia por diferentes circunstancias o que de repente recién en ese momento podían encontrarse, conocerse y además les fue muy difícil aceptar el confinamiento, es decir, gente que se salía, que no respetaba las normas, también generó más ansiedad y problemas de salud mental. Claro, hay casos, y se ha evidenciado por algunos, por el incremento de casos de violencia, por ejemplo, ¿no? Violencia familiar incluso, como consecuencia justamente del confinamiento, porque si bien por un lado se destacaba que el confinamiento en algunas familias generó esos espacios para convivir y recuperar las relaciones de estrechez familiar, en otros casos el hecho de que no convivan o, bueno, solo compartían el techo y la cama tal vez, pero no estaban todo el tiempo en casa, ¿no? Y ahora el soportarse, entre comillas, en este confinamiento generó problemas al interior de la familia. ¿Cómo quedó allí ese rezago de la pandemia? Bueno, lo que sucede es que las personas cuando estamos en comunidad, la comunidad más significativa es la familia, ¿no? Hay espacios comunes, espacio común, el comedor, la cocina, espacios comunes donde estamos. Pues, una familia es una comunidad. Cuando la comunidad se conoce, cuando la comunidad es resiliente, cuando la comunidad es tolerante a la convivencia,
Esto va a generar que por lo tanto, genere armonía en la familia. Cuando no existe eso, va a haber problemas. Se dice que en muchos de los matrimonios que empezaron a convivir en la pandemia por un mayor tiempo, obviamente porque incluso tenían que hacer trabajo virtual, generaron roces. ¿Por qué? Porque no llegaron a terminar de conocerse antes y de alguna manera el salir, el estar interactuando en el mundo no exigía esa comunicación, ese conocimiento, ¿no? Entonces llega a un momento en la pandemia en que sí o sí tenían que adaptarse y muchos no se adaptaron. Por eso que aumentaron las separaciones, las dificultades, la violencia, ¿no? Familiar, y esto afectó muchísimo también a los niños. Y si hablamos por grupos, bueno, ya me comentaste hace un momento que a nivel de grupos etarios, todos sin distinción alguna nos afectó la ansiedad. Pero si hablamos tal vez de grupos laborales o por sectores laborales, ¿en algún sector en especial aumentó, se agravó la ansiedad? Sí, es cierto, a todos nos afectó la pandemia, ¿no? Y el confinamiento, pero afectó mucho más a algunos grupos etarios. Por ejemplo, se han hecho muchos estudios de que los profesionales de salud mental fueron los más afectados en cuanto a su salud mental. Burnout, que es el estrés laboral, ansiedad por de repente el trabajar en un ambiente de riesgo, o también incluso algunas personas que tenían que irse lejos de su casa o vivir en un hotel o vivir dentro de su casa, pero en ambientes separados para no contaminar a su familia. Entonces, se han hecho estudios de que ha habido un aumento en los profesionales de salud general de lo que es ansiedad y problemas de estrés. También tenemos un aumento en el grupo de personas con enfermedades crónicas o enfermedades de riesgo, adultos mayores y en niños y adolescentes. En el caso de los profesionales de la salud, ¿en qué medida esta mayor ansiedad afecta el desarrollo de sus labores? Más aún con el trato frecuente que tienen con las personas, ¿no? Porque a diferencia de otras profesiones, hay un constante relacionamiento con las personas. Y si hay una ansiedad, a veces tal vez esa ansiedad brote, les origine algún cambio en su conducta, algún problema incluso para, no sé, diagnosticar mejor, conocer mejor a la persona o interesarse más en la persona. Sí, afecta a todo nivel, ¿no? Pero especialmente en la sensación de tensión y en la poca tolerancia que se puede tener, ¿no? Entonces, al disminuir la tolerancia a la frustración que se puede tener en el trabajo, esto va a afectar el desenvolvimiento de ellos, ¿no? Ahora, la calidad del trabajo también se ve mermada. Así es, sí, así es. Definitivamente creo que ahí tendríamos que investigar un poco más, pero hasta ahora lo que vimos es que ha habido un aumento de los problemas de salud mental en los profesionales de salud. Pero en general, en los trabajadores también, bueno, tal vez no se tenga todavía evidencia científica sobre eso, pero merecería la pena hacer un estudio para ver cuál es el rendimiento laboral de los trabajadores en general post pandemia, es decir, si realmente hemos regresado o no a la normalidad, porque ya ahora ya no hay confinamiento, la virtualidad se ha reducido casi al mínimo, todas las personas hacen un trabajo presencial, pero no sabemos si el ritmo del trabajo presencial es el mismo que hacían antes de la pandemia, ¿no? Si rinden de la misma forma, tienen menos estrés laboral, o qué está pasando ahí. Sí, tal cual como lo dices, pero sobre todo cómo les ha afectado, ¿no? Eso es lo que habría que ver, o sea, investigar un poco en qué aspectos de su vida ha podido afectarles, ¿no? Ahora, ¿tú percibes alguna política de Estado a nivel Perú que se preocupe por este tema? Porque en otros países ya están adoptando medidas ya para intentar revertir esta situación, ¿no? Políticas que vayan a un acompañamiento tal vez psicológico, terapéutico para las personas en general, para que vayan superando la ansiedad, el estrés post pandemia. En el caso del Perú, ¿hay eso? Lamentablemente no existen todavía unas políticas claras. O sea, existen las políticas, pero no hay una claridad o un sinceramiento de estas políticas para saber qué es lo que podemos hacer. Básicamente lo que se ha aumentado son los centros de atención en salud mental, como los CEN, ¿no? Pero que estaban viniendo ya antes incluso de la pandemia y ahora ciertamente están ayudando bastante, ¿no? Con la afluencia de los pacientes. Pero digamos, ¿hay un nuevo tratamiento para post pandemia? ¿O qué se está haciendo? ¿O se está actuando de la misma forma como se hacía anteriormente? No hay un nuevo tratamiento post pandemia y realmente todavía no tenemos alguna política clara con respecto a qué hacer. Y si no hay esto, ¿qué sociedad podemos tener de acá a 5 o 10 años como consecuencia del incremento de la ansiedad? No solo producto de
de la globalización, de la vorágine, de esta presión incluso a veces social y hasta económica que tenemos de manera natural por atender nuestras necesidades, sino añadido a eso por justamente el estrés originado por la pandemia. Sí, lamentablemente esto va a afectar, ¿no? A nivel de salud mental va a afectar un poco en cuanto al futuro, ¿no? Sin embargo, también se está dando un fenómeno interesante y es que la globalización permite que ya los profesionales también quieran investigar acerca de varios temas, ¿no? Es decir, tú ya no solamente eres periodista, sino también puedes aprender de salud, puedes aprender política, igual como los profesionales de salud, también podemos aprender muchas cosas. Entonces, la globalización también te permite eso, ¿no? Que bueno, ciertamente es interesante. Si no hay una política de Estado que responda a este incremento de las enfermedades de salud mental, ¿qué se puede hacer desde el hogar? ¿Qué se puede hacer desde la escuela? ¿Qué se puede hacer tal vez incluso de los mismos centros de labores? Esa parte es muy importante. Cada ser humano es responsable un poco de su salud y por lo tanto también de su salud mental, ¿no? Una de las cosas que nosotros tenemos que trabajar son, obviamente, los sabemos todos los valores, ¿no? Pero dentro de los valores, no como el cliché de los valores que tengo que hacer lo bueno relativamente siempre, ¿no? Sino que tiene que ver mucho más allá. Se ha observado y se está haciendo estudios de que las personas que son más solidarias, más simpáticas, más colaboradoras con el grupo, que generan equipo, tienden a tener un mayor, digamos, un mayor caparazón para prevenir problemas de salud mental. Asimismo, en la familia, estos valores tienen que ser enseñados. Hablábamos de que hace un momento una de las cosas que vemos es la soledad, ¿no? El hecho de que las personas pueden estar en familia, pero se sienten solos, ¿no? Y hay otros que de repente pueden no es tener muchas personas, pero se sienten vinculados. Entonces, la idea es que los padres estén presentes con sus hijos, ¿no? Que les den tiempo, como decíamos, tiempo de calidad, pero en sí es estar con ellos, acompañarlos, ¿no? Hacer de repente evidenciar las cosas que están viviendo, ¿no? Simplemente a veces incluso sentarte con tu hijo y decir, cuéntame qué es lo que tienes, qué es lo que te está sucediendo, o sentarse al lado de su pareja y decir, bueno, de repente no me quieres conversar, no quieres hablar algo, pero yo estoy acá presente, ¿no? Entonces, la presencia es algo que nosotros como familia, como profesionales, como esposos, como hijos, como padres tenemos que dar con nuestro grupo, ¿no? Con las personas que están alrededor de Ahora, nosotros. y en caso que no ocurra esto, digamos, en caso que los padres de familia no percibamos esta necesidad de mejorar nuestras relaciones, nuestra capacidad de relacionamiento, y que los colegios tampoco aporten en ello, ¿qué podría pasar? Digamos, porque estamos en una sociedad que a veces algunos estudiosos dicen, no, vivimos en una sociedad más conflictiva, más violenta. ¿En qué medida esto se puede agravar hacia adelante si es que no se atiende este incremento de enfermedades de salud mental? Definitivamente en las relaciones interpersonales es un punto en el que se tienen que mejorar, ¿no? Y ahí, por ejemplo, podríamos trabajar muchas técnicas. ¿Qué es lo que va a suceder si no se trabaja, si es que no se tiene una política clara, si es que la población de a pie, el profesional del día a día, no hace conciencia de la importancia de la salud mental, va a haber un incremento, sobre todo de lo que es ansiedad y depresión? Y que ya lo estamos viendo también, conductas de riesgo en nuestros adolescentes, depresión en nuestros ancianos, problemas de estrés en nuestros adultos, jóvenes o trabajadores, ¿no? Esto se está incrementando. Claro, y eso va a afectar, por ejemplo, en el tema laboral, una baja productividad, o sea, Claro. un país menos productivo. Y eso unido a la crisis económica del Perú tal vez no nos ayude a recuperarnos como nación. Así es. Si lo vemos de un plano macro, la salud mental afecta incluso en la productividad. Porque una persona que no está tranquila, que tuvo problemas con la esposa porque no se relaciona, que está teniendo problemas con sus hijos o que está preocupado por sus padres o su familia, no va a ir con la misma capacidad a trabajar, ¿no? Entonces eso se va a ver en la productividad, que es lo que les interesa a las empresas y en sí al gobierno, ¿no? Entonces si lo viéramos en macro, estaríamos viendo que esto afecta a todo nivel. Desde su experiencia clínica, porque usted también trabaja en un hospital del Seguro Social en Arequipa, ¿cómo ve, digamos, la evolución en sus pacientes respecto a los problemas que presentaban antes de la pandemia y lo que presentan hoy en día?
ha habido un aumento de problemas de salud mental, ¿no? Vemos que si no se ha tratado antes, ¿no? Durante la pandemia no se pudo tratar y ahora quizás quieren remediar algo que ya se ha instalado. Y eso lo vemos constantemente, sobre todo en adolescentes, ¿no? La virtualidad, el hecho de no estar contactados aumentó el uso de los videojuegos, el tiempo que pasaban sin de repente ser tan productivos, ¿no? Y ver la inmediatez, ¿no? De las cosas también, ¿no? ¿Y los padres de familia han reaccionado a ello? Lamentablemente creo que también los padres también llevaban su propio problema, ¿no? Personal. Entonces no han podido evidenciar esto. Hemos visto un incremento de autolesiones en jóvenes, de problemas de conducta, ¿no? No solo de conducta, digamos, disruptiva, es decir, que de agresividad o de impulsividad, sino también de conducta de, digamos, de depresión, ¿no? De aislamiento, ¿no? Y que eso puede generar incluso el bullying. A nivel local, a nivel regional, a nivel de Arequipa, las autoridades podrían hacer algo, digamos, porque a veces hemos visto que incluso el Colegio de Psicólogos a veces realiza jornadas de acompañamiento psicológico en caso de poblaciones como en Secocha, por ejemplo, donde hubo un tema de afectación por el desborde de los ríos, los baicos. Ahora está ocurriendo algo similar en el caso de estos mineros fallecidos en Yanacihue, en la provincia de Puente. ¿Usted cree que se podría hacer algo similar, parecido, pero más grande a nivel de toda la región, a nivel de los colegios o algunas instancias que canalicen esto para dar, no sé, si sean tips, herramientas, recomendaciones para que las familias y las personas superemos estos cuadros? Así es. Yo creo que un protagonista de todo, de poder hacer algo para la salud mental son las autoridades, ¿no? Y las instituciones, que tienen que generar programas de intervención adecuados a la realidad, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con los mineros, ¿no? Que es algo que nos golpea y nos hace ver una realidad que muchos no conocíamos. Entonces, quizás trabajar un poco programas de intervención con estas personas, con los riesgos que tienen que vivir para que ellos puedan generar un trabajo adecuado, ¿no? En los niños, en las madres, en los colegios. O sea, yo creo que las instituciones y los políticos y las políticas tienen que ser mucho más claras en cuanto a realizar programas de intervención en nuestra población. Creo que es algo que se puede hacer. En los colegios se podría reforzar esto, porque, digamos, no existe, pues, ¿no? A pesar del reclamo digamos, del sector laboral vinculado a psicología, un psicólogo en cada colegio como sería lo adecuado. Pero ¿qué hacer? Debería haber, donde hay un mayor acompañamiento y donde no lo hay, debería haber una preocupación por esto, por saber diagnosticar incluso qué problemas afrontan los niños y los adolescentes. Exacto. Necesitamos que esto sea más visible, ¿no? Y necesitamos definitivamente que los profesionales, no solamente los psicólogos, también los docentes, ¿no? También las personas que están a cargo de este grupo etario, que son, por ejemplo, en los colegios, puedan visibilizar los problemas reales para poder generar políticas de intervención adecuadas también, ¿no? Bien, María Elena, ha sido muy grato conversar con usted y conocer a partir de su experiencia cómo estamos viviendo, ¿no? Y ojalá pues, que las autoridades tomen en cuenta estas recomendaciones, tomen en cuenta la situación en la que se encuentra la población y haga algo por revertir esta situación. Muchas gracias. Bien, con nosotros estuvo María Elena Herrera, especialista en psicología clínica y de la salud, además de docente de la Universidad Católica San Pablo. Con nosotros será hasta la siguiente semana para otra edición de Encuentro Hoy. Hasta la próxima.